Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a otra clase de analgesia acupuntural, ¿sale? La clase pasada hablábamos un poquito sobre lo que era lo que eran las bases, ¿no? De lo que es acupuntura, lo que era un poquito de la historia de la analgesia, lo que es un poquito también de lo que es la historia del dolor o la connotación que se le daba al dolor antes. El día de hoy ya vamos a entrar un poquito más a lo que es materia y vamos a hablar ya más en forma como tal de lo que es dolor en cuanto a tipos de dolor, vías del dolor y diferentes temas, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con este tema del día de hoy. ¿Sale? Vamos a comenzar entonces. Nuestros temas van a ser teorías del dolor, fisiología del dolor y factores psicológicos del dolor. Entonces, el dolor. El dolor lo vamos a definir como un mecanismo de respuesta o una acción de respuesta del organismo ante una situación que detona emergencia o que puede provocar algún daño en mi organismo. Esta respuesta del dolor se va a caracterizar por ser, vamos a llamarlo inespecífico, y me va a dar datos de alerta cuando una situación puede ser potencialmente lesiva, ya sea real o potencial. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me tuerzo el tobillo, eso puede ser una situación de dolor potencial, diferente a si yo, por ejemplo, me fracturo el tobillo. Eso ya es una situación de lesión real. Obviamente, el tipo de dolor que yo perciba en estas dos situaciones, pues va a ser diferente. Sin embargo, el mecanismo de dolor tiende a ser lo mismo, una situación de alarma para darle a entender a mi cuerpo o para que mi cuerpo se dé cuenta de que algo está sucediendo en mí, algo fuera de lo normal, algo que no está bien. Según la Asociación del Dolor, lo podemos definir como una experiencia sensitiva desagradable que viene acompañada de una respuesta afectiva, una respuesta motora, vegetativa e incluso de la personalidad. Obviamente dentro del proceso o dentro de lo que es em, la situación del dolor o el desarrollo del dolor, pues obviamente yo voy a tener cierto tipo de cambios en mi cuerpo, tanto en tejido como en sistema endocrino, como en sistema nervioso. Y de aquí es de donde proceden todos estos cambios o todas estas respuestas que yo puedo tener ante este estímulo que es desagradable. Obviamente voy a generar una respuesta o voy a tener un resultado en cuanto a tejido y fisiología, pero también este dolor va a venir acompañado de un componente afectivo, un componente emocional, ¿sale? Porque pues obviamente si algo nos duele, no vamos a estar como que súper campantes, súper felices, ¿no? Obviamente nos duele y eso nos genera molestia. Y trae ahí el componente de estrés, el componente de tristeza, todo lo que es la carga emocional. El dolor se da o se puede percibir gracias a una conexión nerviosa que se llama nocicepción. Vamos a definir la nocicepción como el conjunto de respuestas que mis receptores van a generar cuando el organismo se encuentra en una situación potencialmente lesiva. ¿Sale? O sea, la percepción del dolor se va a dar a través de la nocicepción. Y esa nocicepción va a ser el estímulo que va a ser potencialmente lascivo para que yo empiece a generar la sensación de dolor. Que mi cuerpo diga, oye, o sea, eso ya no es normal, hay algo que no está funcionando de manera adecuada. Ajá. Esa nocicepción
va a tener varias partes. La primera parte se llama transducción. Dentro de la transducción, vamos a definir lo que es el proceso en el cual el estímulo se convierte en un potencial de acción a través de un receptor sensorial. En mi cuerpo o en mi sistema, sí, en mi cuerpo, yo tengo receptores. Estos receptores, pues son obviamente receptores del dolor o receptores para el dolor. Estos receptores son llamados nociceptores. Ustedes ya saben que en mi cuerpo pues yo tengo receptores para los cambios de temperatura, receptores para el calor, para el frío, receptores para la presión, para la vibración, para el dolor. Entonces, cada uno de estos receptores está especializado precisamente en atender, en captar y en dar respuesta a un estímulo de forma específica. En este caso, los nociceptores son aquellos que van a captar el estímulo doloroso y lo van a catalogar como un estímulo potencialmente lascivo. Cuando ocurre esto, pues es cuando este receptor desata el potencial de acción necesario para que comience la transducción. Después de eso, vamos a pasar, ahora sí que continuamos con el paso de la transmisión. La transmisión es la propagación de este potencial de acción, es la propagación de este estímulo a través del sistema nervioso. Este estímulo tiene que viajar desde receptores periféricos hasta llegar a receptores centrales, como son la médula espinal y las estructuras supraespinales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener receptores o voy a tener una participación de mi sistema nervioso periférico, que serían los receptores, que son los encargados de la transducción, que son los encargados de convertir ese estímulo en un potencial de acción y comenzar la transmisión. Cuando comienza la transmisión tiene que viajar desde sistema nervioso periférico hasta llegar a sistema nervioso central, o sea, la médula y las estructuras supraespinales, en donde va a ser decodificado y pues obviamente yo voy a obtener una respuesta. La percepción es como tal, vamos a llamarlo la codificación, ajá, la decodificación que mi cerebro hace ante el estímulo. Entonces mi cerebro dice, ah, ok, es un estímulo lascivo de calor. Entonces obviamente va a obtener una respuesta de acuerdo a lo que él esté decodificando. Ujú. Eh, esta respuesta o esta percepción se da a nivel cortical y es lo que me va a permitir transmitir un estímulo en una sensación de dolor. Por ejemplo, si a mí cuando me dan un abrazo me duele, pues obviamente ya tiene que ver con una alteración en cuanto a mi sistema nervioso, porque es un estímulo que obviamente no me causa ningún daño, que yo no debería de percibir como una sensación dolorosa. Sin embargo, hay alteraciones dentro del sistema nervioso que me pueden generar una hipersensibilidad o una hiposensibilidad, que sería lo contrario. Yo me estoy quemando o yo tengo enterrado un cuchillo y no tengo sensación de dolor. Entonces, eso también me habla de una alteración propia de la sensibilidad. Todo esto, toda esta decodificación o esta percepción se da a nivel cortical. Aquí es procesada y es transformada en una sensación de dolor. Tengo ya como última fase de esta transducción, de este mecanismo del dolor, lo que es la modulación de la respuesta. Esta modulación de la respuesta es dada por mi sistema nervioso central. Y entonces ya tengo yo el estímulo, ya tengo yo la sensación de dolor. Mi cerebro empieza a decodificar qué tipo de dolor es, qué tipo de estímulo es y me va a dar una respuesta.
Esta respuesta es la que yo voy a dar como respuesta al dolor. Puede ser una respuesta motora, puede ser una respuesta sensitiva, puede ser una respuesta hormonal, etcétera. Esa respuesta obviamente también va a ir de la mano con el tipo de estímulo o con el tipo de factor que me haya hecho a mí la sensación de dolor. No se siente igual un factor de calor, una quemadura, que a lo mejor una fractura, por ejemplo, ¿sale? Entonces, toda respuesta va a ir de acuerdo al tipo de estímulo que tenga y cómo lo haya decodificado mi sistema nervioso. Como decíamos ahorita, pues esta comunicación o esta percepción del sistema nervioso se da a cabo a través de nociceptores. Estos nociceptores pues están distribuidos en diferentes partes de mi sistema nervioso periférico. También están distribuidos en zonas como órganos, por ejemplo, en el periósteo, en diferentes partes de mi cuerpo. Son células especializadas para la transmisión de un impulso nervioso. Este estímulo pues va a ser de dolor, obviamente va a ser nociceptivo y puede ser especializado de manera térmica, mecánica o química. Esto, pues obviamente yo voy a tener el estímulo y pues se va a liberar a través de un potencial de acción. Este potencial de acción se va a dar a través de lo que es la despolarización de la membrana celular. Esta membrana celular se despolariza y permite el potencial de acción gracias a la apertura de los canales de sodio. Y esta va a ir transmitiendo la señal de célula a célula. Esto a través del axón, obviamente. Y de aquí vamos a ir formando la conexión nerviosa hasta que llegue o hasta que sea ubicada en, decíamos, sistema nervioso, todo lo que es médula espinal, ¿sale? Y todo lo que es el sistema nervioso central, en donde se va a dar como tal la decodificación del impulso nervioso, para saber qué es lo que está como tal sucediendo o qué es lo que está pasando. Dentro de este proceso de dolor, se llega a la parte de la manifestación. Obviamente a mí me genera dolor y voy a tener ciertas características, como por ejemplo la inflamación, la pérdida de movimiento, a lo mejor la coloración, la inflamación, lo que se llama pilares de la inflamación. ¿Sale? Que vamos a hablar aquí de los pilares de Celso, los signos de Celso, que es la pérdida de la función, el tumor, el rubor y todo lo que viene con la inflamación. La inflamación es un proceso propio del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, pues obviamente tiene la función principal de protegerme de cualquier factor patógeno. Entonces, la inflamación es una respuesta de defensa inespecífica. Yo no sé qué está pasando, yo no sé qué le está sucediendo a mi cuerpo, pero hay algo que no es normal, hay una célula, hay una situación que no es normal, yo me tengo que inflamar. Entonces se inflama. En el momento en el que yo me inflamo es cuando se empieza a desencadenar la cascada inmune. Esta cascada inmune viene acompañada de ciertas sustancias. Estas sustancias que participan en la inflamación van de la mano con el dolor, porque también se presentan y presentan mismas características, como por ejemplo la sustancia P, el péptido relacionado con la calcitonina, todo lo que sea el glutamato, los neuropéptidos, todos los que sean las cetonas, todas estas sustancias van a jugar un papel súper importante en mi percepción del dolor. Estas sustancias son las que tienen capacidad vasoactiva y esto quiere decir que ante una situación de dolor, mi tejido es el tejido que más va a generar cambio. El dolor, la inflamación se pueden dar
a forma física que yo pueda ver o incluso a nivel de órganos, vísceras, cosa que yo no veo, como por ejemplo, no sé, si me da pancreatitis, si me da apendicitis, si me da amigdalitis, todo eso tiene una connotación de inflamación que yo no veo, pero está inflamado. Y aquí igual siguen participando las mismas sustancias que se relacionan con el dolor. Y bueno, aquí tenemos una pequeña imagen sobre el proceso de transmisión del impulso del dolor o todo lo que es cómo es que se comunica desde el terminal periférico, lo que es una lesión o un daño potencial, se mueve al axón, se lleva a cabo la primera conexión con la primera neurona, posteriormente pasa a la segunda neurona en el asta posterior medular y de ahí sube por vía ascendente hacia donde tiene que ir a ser codificado. Recuerden que siempre vamos a tener que la parte de la sensación o la parte de la percepción siempre va a ir por el asta posterior y la parte de la respuesta o la parte de la motricidad siempre va a ir por el asta anterior. ¿Sale? Aquí tenemos igual una imagen de cómo es que tenemos los receptores de dolor, cómo viajan a través de fibras específicas de dolor, fibras A y fibras C. Y por aquí viajan a través de la raíz posterior. Suben hasta la sustancia gelatinosa, de ahí pasan a la médula, pasan al tálamo y suben hasta la corteza cerebral. Una vez en la corteza cerebral, pues se va a decodificar la información, se va a preparar una respuesta o a determinar una respuesta y me va a generar una reacción que va a viajar a través de la raíz anterior. Mi dolor, ya dijimos, va a ser percibido por receptores propios del dolor. Además de estos nociceptores, ellos captan la información, pero posteriormente tienen que transmitirla para que llegue hasta arriba. Esta transmisión se va a dar a través de dos vías, lo que es una fibra mielínica y una fibra amielínica, o fibras A delta y fibras C. Las fibras A delta son aquellas fibras de mayor conducción nerviosa. Son más rápido, viajan más rápido y tienen una identificación más precisa de la localización. En el caso de las fibras C, se relacionan con el segundo dolor. Su transmisión es mucho más lenta, mucho más pausada. Son las que se encargan de transmitir señales como la temperatura, la presión o los agentes químicos. Vamos a entender entonces que las fibras A son las encargadas de transmitir, a lo mejor si ahorita yo me machuco el dedo, mi dolor va a viajar por ahí, por las fibras A. Pero si yo tengo cólicos, mi dolor de cólico va a viajar por fibras C amielínicas, porque es más lento, es químico. ¿Sale? Estas dos fibras, las fibras A delta y las fibras C, son las fibras encargadas de la transmisión del dolor. Como ya dijimos, pues todo funciona a través de un mecanismo de repolarización y despolarización de la membrana celular que permite el potencial de acción y permite como tal la comunicación entre neuronas para que el impulso, para que la información llegue hasta donde debe de llegar. ¿Cómo se regula? Bueno, así como mi sistema nervioso percibe el dolor y marca como esta pauta de que reacciones, de que algo te está pasando, tiene que tener un mecanismo regulatorio. ¿Por qué? Pues obviamente no es sano para mí tener dolor todo el tiempo. Además de que si ya dijimos que con el dolor viene acompañado el proceso de inflamación y el proceso por ejemplo, fiebre u otras cosas, pues yo no puedo estar en este estado todo el tiempo.
Es por eso que mi sistema nervioso debe de tener un mecanismo de regulación. Este mecanismo de regulación va a ser a través de respuestas reflejas motoras, a través de cambios químicos, a través de la liberación de neuroendocrinas y también a través de conductuales adaptativas. Las conductuales adaptativas pues se dan a través de que pues si yo sé que comiendo algo específico me duele el estómago, pues voy a tratar de no comerlo. O si yo sé que a lo mejor cuando baja la temperatura me duele el pie, por ejemplo, no sé, las personas con los viejitos, por ejemplo. Pues obviamente ellos tienen que tomar actitudes conductuales adaptativas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ellos van a tener que ahora sí que tomar sus precauciones o modificar cierto estilo de vida para poder regular el mecanismo del dolor. Dentro del mecanismo del dolor, las mismas sustancias que provocan el dolor van a ser las mismas sustancias que me ayudan a limitar el dolor o a controlar el dolor. O sea, las prostaglandinas, la sustancia P, el ácido araquidónico, también obviamente ya voy a tener el papel de las endorfinas, o de todas aquellas sustancias que me van a ayudar a regular como tal el proceso del dolor. ¿De acuerdo? Ahora, todos los dolores no son iguales. Entonces, según mi sistema nervioso, tengo características y eso me hace tener clasificaciones de tipos de dolor. Voy a empezar con el primero. El primero es un dolor agudo. Este dolor agudo es el dolor normal. Este dolor agudo es el dolor, vamos a llamarlo el dolor sano. ¿Esto qué quiere decir? Es aquel dolor que se presenta como una respuesta fisiológica normal y que me va a hablar de que hay, algo no está bien, algo no está normal. Es aquel que me pone en un mecanismo de alerta. Voy a entender que este dolor agudo va a estar ahí mientras yo tenga el factor patógeno o el factor estresor que me está provocando el dolor. Pero una vez que yo quite el factor que me provoca el dolor debe de desaparecer. Si el dolor no desaparece, quiere decir entonces que ya no es un dolor agudo, ya no es un dolor sano, ¿ok? Este dolor agudo va a caracterizarse porque no sobrepasa o no debe de sobrepasar los 3 a los 6 meses, ¿sale? Y como dijimos, pues obviamente se va a eliminar en el momento en el que yo quite lo que es la causa que lo está originando. Este dolor agudo se caracteriza por generar en mi paciente ciertas características, como por ejemplo la hiperreactividad del sistema nervioso autónomo. O sea, como es una situación de alerta, pues todo mi sistema se va a poner en estrés. Y entonces yo voy a tener una activación de una hiperreactividad. Mi paciente puede presentar taquicardia, puede presentar hipertensión, taquipnea, sudoración, palidez y vómitos. En algunos casos también llega a haber una situación de desmayo o de desvanecimiento. Todo esto va a depender de el tipo de lesión y también del umbral de dolor del paciente, porque muchas veces el dolor tiende a bloquear o sistema nervioso se bloquea con la finalidad de proteger, porque pues obviamente si la lesión es muy fuerte, pues trata, vamos a llamarlo así, de desconectar o de bloquear para poder proteger ciertas estructuras importantes. Entonces, la reacción que mi paciente tenga va a depender mucho del tipo de lesión o del tipo del factor estresor y obviamente el umbral de dolor que tenga mi paciente. ¿De acuerdo? Eso es dolor agudo.
El dolor agudo se caracteriza por afectar piel y mucosas. También puede llegar a afectar músculos, huesos, articulaciones y ligamentos o órganos y vísceras. Es por eso que yo lo voy a clasificar en superficial, profundo y visceral. ¿Sale? Este dolor se va a transmitir a través de las fibras A delta y las fibras C. Por ejemplo, fibras A delta sería a nivel de piel y mucosas cuando ustedes se cortan, cuando ustedes se rompen una pierna en ese momento, cuando ustedes se luxan la rodilla, cuando ustedes se esguinzan el tobillo, por ejemplo. Visceral cuando les duele el estómago. En este caso, pues obviamente visceral va a ser lo que se transmite a través de fibras C y lo primero lo que se transmite a través de fibras A. Sin embargo, por ejemplo, el dolor postquirúrgico, postraumático, ya cuando es crónico, ya tiende a transmitirse por fibras C. Sin embargo, si me dices, me operaron ayer y hoy me duele, es un dolor que obviamente viene a través de las fibras A. ¿De acuerdo? Ese es el dolor agudo. Ahora, el dolor crónico. El dolor crónico es aquel dolor que para mi cuerpo, para mi sistema, ya no es funcional, ya no me sirve de nada. Entonces, lo único que está haciendo es, lejos de ayudarme, pues generar una situación de incomodidad o una situación de estrés a mi paciente. Muchos pacientes con dolor crónico llegan a desarrollar periodos de depresión o periodos de estrés. Esto es porque pues obviamente el dolor crónico no tiene como tal una función, al contrario, va a limitar el funcionamiento normal de mi organismo, va a afectar como tal a mi sistema, pero sin ayudarme a nada. ¿Por qué? El factor que lo provocaba o el factor estresante del dolor crónico ya pasó, ya fue eliminado. Entonces mi cuerpo ya no tiene nada que reparar. Aunque ya esté reparado, me sigue doliendo. Y esto, pues lejos de ayudarme o de ser beneficioso, ay, perdón, me va a ser perjudicial para mi salud, para mi desarrollo como tal. Dura más de 3 meses y pues, como decíamos ahorita, es un periodo que va más allá de la reparación tisular. Entonces, obviamente ya no lo necesito, únicamente me está generando patologías. Ay, perdón. Y bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo entre lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. ¿Sale? Es sumamente más difícil y más tardado darle tratamiento como tal a un dolor crónico, ya que pues todo el proceso de la regulación de la inflamación, el sistema inmune, etcétera, etcétera, pues está alterado. Además de que el dolor crónico siempre viene acompañado de un factor estresante emocional ya de forma crónica. Entonces, pues sí es como un poquito más complicado. Tristemente, la mayoría de los pacientes que ustedes van a ver en la parte de acupuntura, de electroacupuntura, tienden a ser pacientes crónicos que, vaya, ya probaron con todo lo que se les pudo ocurrir y nada funciona y pues al final van con ustedes. Entonces, la mayoría de los pacientes que nosotros tratamos pues vienen con un dolor crónico. Señores, señoras que tienen 30 años con una lumbalgia y buscan solucionarlo, ¿no? Aquí tenemos otro cuadrito en donde tenemos de forma un poco más clara lo que es la esquematización del dolor agudo en comparativa con un dolor crónico. Tengo otro tipo de dolor. Esta clasificación de dolor agudo y dolor crónico fue en cuanto a su tiempo de evolución. Esta otra clasificación es de acuerdo al tipo de dolor que presenta. Primero voy a tener el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo, pues como su nombre lo dice, es aquel dolor que viene de los nociceptores. Vamos a llamarlo aquel dolor normal. El dolor que se va a presentar de una zona lesionada y que va a mandar
impulsos o que va a mandar respuestas o cosas a mi sistema nervioso, ¿sale? Eso es un dolor nociceptivo, un dolor normal o un dolor sensorial, ¿de acuerdo? Después tengo el dolor nociceptivo somático, el dolor miofacial y el dolor nociceptivo visceral. El dolor nociceptivo somático son todos aquellos dolores o aquella sensación de dolor que proviene de estructuras no viscerales, incluido el cráneo, meninges y los dientes. O sea, es más somático, soma viene de cuerpo, entonces quiere decir que es más dirigido a estructuras corporales, ¿de acuerdo? A diferencia del dolor nociceptivo visceral. El dolor nociceptivo visceral es un dolor que, como su nombre lo dice, va a partir de una víscera o de algún órgano y va a ser referido en un área superficial del cuerpo. Esto pues como los dolores de los riñones, como los cólicos gástricos, como todos aquellos dolores que vienen de un órgano y una víscera, ¿sale? El dolor miofacial se caracteriza por ser un dolor que viene de una zona regional y afecta de forma directa músculos y fascias, ¿sale? Esto, este dolor es activado por un traumatismo directo, una presión o una sobrecarga del músculo. Vamos a decir que es como cuando van al gimnasio y un día después no se pueden mover. Bueno, eso se relaciona con un dolor miofacial. Aquí ya hay como tal una liberación de sustancias, una participación de ciertas estructuras del sistema muscular. Tengo el dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel dolor que viene después de una lesión o una enfermedad que afecta como tal el sistema somatosensorial. ¿Sale? Neuro, pues viene todo lo que tenga que ver con sistema nervioso, ¿sale? Entonces, esto quiere decir que es aquel dolor que va a persistir y que no tiene como tal cambios en las estructuras nerviosas. Sin embargo, altera la transmisión de un impulso o de una conexión nerviosa. Aquí entra, por ejemplo, el claro ejemplo de lo que es la ciática, ¿sale? Aquí pues tenemos afectado el nervio ciático como tal y entonces se convierte en un dolor neuropático. Aquí tenemos como tal una tablita de la diferenciación entre el dolor nociceptivo, el dolor somático visceral y el dolor neuropático, para que pues nos quede como tal un poquito más, más claro en cuanto a tratamiento, síntomas, localización, mecanismo y definición también. Y bueno, aquí tenemos otra imagen en donde también está representado como tal cómo es que un factor patógeno o un estímulo, en este caso el calor, genera un efecto en los receptores y se inicia el proceso de transducción que dijimos que era el inicio del potencial de acción. Comienza la parte de la transmisión que va a viajar hacia lo que es la médula espinal y de ahí va a ser ya como tal la percepción y todo lo que es la decodificación de esta información para obtener una respuesta. Tenemos, en el caso del dolor, en lo que ya habíamos visto la clase pasada, hablábamos también en algún momento de que antes se le daba la connotación emocional, la connotación emocional al dolor o mágica, perdón. Sin embargo, pues ya con el paso del tiempo, pues ese concepto el concepto mágico de la enfermedad, pues fue quedando obsoleto, ¿no? Obviamente se fueron haciendo investigaciones y fue cambiando como todo ese concepto.
Sin embargo, sí es real que existen dolores que vienen por una parte psicológica, ¿sale? Y lo vamos a clasificar en lo que es el dolor psicógeno. Este dolor habla o se refiere a todo aquello que surge como consecuencia de padecimientos de un orden psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Hay pacientes, o tal vez en algún momento ustedes llegaron a escuchar como esta parte de que los pacientes somatizan el dolor o su cuerpo somatiza. ¿Esto qué quiere decir? El ejemplo más claro son las contracturas musculares. Cuando ustedes andan estresados, cuando ustedes andan cansados, cuando andan enojados o preocupados por alguna situación, empiezan a generar, por ejemplo, contracturas musculares. Les duele la espalda, les duele el cuello, ¿sale? Eso es una somatización del dolor. Ajá. Entonces, en este caso, pues obviamente el factor psicológico forma un papel muy importante para que nosotros sepamos como tal si hay un detonante físico real o es un detonante psicológico. En este caso, este dolor es tan real para los pacientes, porque sí es real, que pues obviamente tiene que tener como tal una atención, ajá, un tratamiento. Aquí está lo interesante. Obviamente si yo ya descubrí que es como la parte psicológica o el factor emocional de mi paciente, pues yo tengo que, obviamente, atenderle el dolor, que es real. Tengo que atender el dolor físico, pero también tengo que buscar la manera de trabajar la parte emocional, porque si yo no quito el factor estresante, que en este caso es emocional, no voy a poder nunca darle una resolución correcta al padecimiento del dolor de mi paciente. ¿Ok? Entonces, ya por último, el día de hoy vamos a hablar precisamente de este factor psicológico del dolor. Dentro de la presentación del dolor, para que el dolor se presente y también cómo el dolor afecta, yo voy a categorizarlos en tres. Voy a tener los factores biológicos, voy a tener los sociales y los psicológicos. En este caso, los factores biológicos pues van a depender de como tal cómo está mi paciente, anatomía, fisiología, evolución del padecimiento, tratamiento del padecimiento, todos aquellos datos que me hablan como tal de cómo es que el cuerpo o la fisiología de mi paciente se adaptó a la situación de dolor. Por otro lado, voy a tener los factores sociales. Estos factores sociales pues ya tienen que ver con familia, trabajo, círculo social, actividades o características en las cuales se desarrolla mi paciente. Y pues obviamente lo que son los factores psicológicos, la conducta ante la enfermedad, el sistema de apoyo que mi paciente tenga. El sistema de apoyo para mi paciente es una situación, la verdad, sumamente delicada porque si yo no tengo una red de apoyo buena para mi paciente, obviamente en crisis de dolor o en situaciones de decaimiento, pues el paciente va a sobrellevarlo de una forma más pesada. ¿Por qué? Porque pues no va a tener como este sistema de apoyo que le permita o que le ayude a sobrepasar esta situación. Entonces yo tengo que asegurarme de que mi paciente tiene un adecuado sistema de apoyo. Y todo lo que es desarrollo personal, traumas, todo lo que ustedes quieran, de acuerdo a las características de su paciente. Para nosotros es súper importante, pero también es súper difícil tratar con esta parte del dolor crónico, ya que el dolor crónico, cuando no se trata adecuadamente, pues se vuelve farmacodependiente. Entonces, los pacientes siempre tienen que estar tomando como tal algo para calmar el dolor. Y aunque lo estén tomando, vienen como consecuencia pues muchos otros factores como por ejemplo ansiedad, depresión, insomnio, episodios de angustia y empiezan a afectar como tal su desarrollo como personas dentro de la sociedad. Empiezan a tener ya problemas familiares, aislamiento social y todo esto hace que se creen más problemas, más barreras, más defectos y esto hace que el paciente se sienta
peor psicológicamente y pues obviamente el dolor se hace más grande. Entonces, pues es un círculo vicioso que va generando como tal en mi paciente una situación sumamente estresante. Entre más estrés el paciente, más dolor va a tener, entre más dolor tenga, más estrés y pues obviamente va a ser menos funcional para la sociedad como tal. Entonces, es importante porque, como les mencionaba hace un momento, nosotros tratamos en su mayoría con pacientes con dolor crónico. Casi todos son pacientes con dolor crónico. Entonces, pues también es como un poco importante este apartado. ¿De acuerdo? Pues bueno, eh, hasta aquí sería el tema del día de hoy, de la segunda clase. Sus actividades y demás cosas, material de lectura, también está en lo que es la plataforma. Y pues cualquier cosa o cualquier situación, estoy al pendiente. Y eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.